Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista que hemos organizado con motivo del Día Mundial de Superviviente al Cáncer, el cual se celebró el día 5 de junio. En esta ocasión nos acompaña el doctor Vicente Baos, médico de familia, profesor de Patología Médica y Salud Pública en el grado de Fisioterapia, miembro del Círculo Escéptico y ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico y miembro también de la red de expertos de la Agencia Española del Medicamento. Bienvenido, doctor Baos, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para nosotros es un placer contar hoy con usted y en nombre de GEPAL le agradezco enormemente que nos hayas hecho un hueco en la agenda y más con motivo del Día Mundial de Superviviente al Cáncer. Gracias y encantado de estar con vosotros. Bueno, como ya saben, desde 1988 en Estados Unidos se celebra el Día Nacional del Superviviente al Cáncer. En España se empezó a celebrar en 2012 a petición de GEPAP con la denominación Día Mundial del Superviviente al Cáncer y siendo su principal objetivo visibilizar las necesidades de estos supervivientes y de sus familias. Para comenzar, me gustaría que nos explicase si pueden considerarse sinónimos supervivencia, remisión completa y libre progresión de la enfermedad. Bueno, pues tenemos que diferenciar según el tipo de cáncer, ¿no? No es el mismo concepto que se hace en todos. Hay cánceres donde el objetivo es la curación completa, es decir, la desaparición total del tumor inicial y en un periodo de tiempo razonable, diferente en cada tumor, considerar que no ha habido ninguna recaída de ningún tipo y el cáncer se puede dar por curado definitivamente para el resto de la vida. Pero en muchos otros cánceres no estamos hablando de ese concepto de curación absoluta, sino una especie de conseguir pequeñas etapas o grandes etapas, como puede ser la remisión completa, ¿no? Una remisión completa que, con un cierto grado estadísticamente más o menos conocido, puede ser que haya una recaída pasado un tiempo corto, medio o largo, porque esto sí que es muy, muy diferente, ¿no? Con lo cual, tenemos que un poquito diferenciar, ¿no? La remisión completa es la ausencia bajo ningún método de la persistencia de un tumor después de realizar un tratamiento, del tipo que sea, pero la posibilidad de que haya una nueva recaída, una nueva aparición local o a distancia, existe porque se conoce el funcionamiento del propio tumor, ¿no? Eso es lo que hoy en día, en la mayor parte de los tumores, que antes la curación completa era prácticamente imposible siempre, se está consiguiendo alargar los plazos de remisión, alargar los plazos en los que pueda haber una recaída e incluso las propias recaídas, al tener un manejo cada vez más exitoso, es que consigue de nuevo una remisión que permite, pues, prolongar la vida del paciente y, por supuesto, pensando siempre en la calidad de vida del paciente, no solamente en el concepto absoluto de desaparición del tumor, si eso puede conllevar una agresividad intolerable, digamos, para la calidad de vida. Hay que mezclar todos esos conceptos, pero la realidad es que el concepto de supervivencia de un tumor es ese concepto de que se sigue viviendo, que el tumor lo ha conseguido acabar con la vida de la persona en sus distintas formas, en sus formas más crónicas, en sus formas más amortiguadas, en sus formas que a veces es necesario un tratamiento persistente a lo largo del tiempo, pero el hecho final es que la mortalidad se reduce, la supervivencia se alarga en ese concepto amplio de supervivencia y eso es el éxito que día a día se va consiguiendo, ¿no? Totalmente. ¿Existe un plan de acción específico para la atención a los supervivientes al cáncer desde atención primaria? No, no hay ningún plan específico ni a nivel ministerial ni a nivel local, digamos, en comunidades. Hay planes contra el cáncer, digamos, ¿no? De una manera general, donde en cada momento cada persona o cada profesional tiene un papel, ¿no? En atención primaria el papel fundamentalmente es la continuidad de la relación y el abordaje no solamente del problema enfermedad, tumor, cáncer, sino todo lo que conlleva. Y lamentablemente incluso el haber padecido un cáncer en un contexto de factores de riesgo hace que esos factores de riesgo en sí mismo persisten y hay que seguir abordándolos, ¿no? Y, por supuesto, el médico de familia tiene un gran papel. Aparte del tratamiento específico, el abordaje específico de los problemas que pueden ser secundarios al propio tratamiento, ¿no? Una persona se puede considerar superviviente, pero tiene secuelas o tiene situaciones que conllevan una alteración de la salud persistente después de un tratamiento y eso hay que abordarlo también, ¿no? Pensar siempre en la figura del médico de familia como un continuo del antes, el durante y el después de una enfermedad y verlo a lo largo de un largo tiempo, ¿no? Entonces ahí ves dónde está la figura del médico de familia. Muchas veces puede ser el primero que sospechó el tumor, el primero que inició el estudio, que luego se confirmaría con métodos histológicos, con métodos de biopsia, etcétera, etcétera.
que acompaña al paciente durante ese tiempo en la multitud de cosas que pueden surgir, desde aclarar información que no ha entendido bien en el hospital y que estaba bloqueado porque cuando se lo estaban explicando no lo acababa de entender y tú tienes que, bueno, explicarlo y reconsiderarlo. El paciente necesita esa sensación de que tiene a alguien de referencia cercano, independientemente del problema técnico puro y duro de un tratamiento muy específico para un tumor, etcétera, que evidentemente eso no lo hacemos nosotros, ¿no? Pero el acompañamiento, la información, el abordaje de lo que ocurre alrededor, el impacto emocional, el impacto sobre la familia, las muchas preguntas que surgen a través de este tema, insisto, no solo en el paciente, en sus familiares, en los riesgos, y mis hijos tienen más riesgo de tener esta enfermedad, no lo tienen, hay que hacer un estudio genético, no hay que hacerlo. Es decir, surgen un montón de necesidades, además del alivio de problemas concretos que vayan surgiendo, ¿no? En el contexto del tratamiento en sí mismo, ¿no? O después, y posteriormente el acompañamiento en el sentido de atender y abordar todos los problemas que estén ahí. Es decir, realmente también el médico de familia a veces sospecha una recaída. Yo he tenido varios casos de recaídas de cánceres de mama más de 15 años después del tratamiento inicial con éxito, ¿no? Y empezar con síntomas 15 años después, una tos inexplicable, ¿no? Es decir, y el ser una metástasis, ¿no? Es decir, el médico de familia es la referencia de cualquier paciente. Los especialistas hospitalarios van a atender problemas puntuales y concretos, y en oncología también sabemos que la duración de los tratamientos y la relación personal que se establece con ellos es muy profunda porque es prolongada y es intensa en el sentido técnico y emocional, pero el médico de familia también, ¿no? Entonces, ese sería el eje ideal, ¿no? Es decir, donde el paciente se sienta acompañado tanto en los aspectos más técnicos propios del propio tratamiento como en los aspectos globales de salud, de ánimo, de todo lo demás, que sí es tarea del médico de familia estar pendiente y ayudar a los pacientes en ese contexto, antes, durante y después, ¿no? Ha hablado de esas preguntas que le hacen en consulta. En la atención que presta a los pacientes oncológicos, ¿le plantean estas preguntas sobre los efectos secundarios de los tratamientos y sobre la secuela de la enfermedad? Sí, es muy común, incluso ese consentimiento informado que todo el mundo firma sin leer, seamos realistas, ¿no? Es decir, que luego cuando lo leen, ¿y qué quiere decir esto? ¿No? Es decir, hace pocos días se me planteó, ¿no? Una paciente, un cáncer de mama, del grado más leve, donde se puede hacer la tumorectomía simple sin hacer mastectomía radical, y le explicaron que luego iba a hacer radioterapia, pero luego había leído en el consentimiento que los resultados serían similares con una mastectomía radical versus tumorectomía más radioterapia, ¿no? Entonces ¿hice bien? ¿No hice bien? ¿Me tenía que haber operado? Surgen muchas preguntas que no surgen en la consulta inmediata y luego te preguntan a ti. Los efectos adversos son muy frecuentes. Los principales se avisan, evidentemente, ¿no? En oncología, tanto oncología médica o radioterapia, se explica a los pacientes lo que va a ocurrir o lo que es posible que ocurra. Pero siempre surgen matices, siempre surgen alguna duda especial o algún efecto adverso que el propio paciente siente y quiere que se lo confirme que sea así. El cáncer de colon, por ejemplo, hay un medicamento muy utilizado que produce unas lesiones cutáneas muy claras, ¿no? En la palma de mano y manos de pies, ¿no? Que sí, que le van a salir unas pupas en las manos y en los pies. Cuando le salen, te lo enseñan a ti y dice, ¿es esto lo que es esperable? Es muy molesto. Es decir, es muy común todo lo que implica y también a veces incluso las decisiones más gordas en situaciones más difíciles, ¿no? La situación cuando, por ejemplo, seguir haciendo un tratamiento no es claro que sea tan beneficioso, cuando un paciente va a entrar en un ensayo clínico, ahí sí que surgen muchas dudas que en oncología cuando se lo proponen se lo explican, pero evidentemente entender lo que es entrar en un ensayo clínico no es fácil y no se soluciona en 2 minutos, ¿eh? Es decir, a veces requiere una explicación un poquito más profunda de lo que significa, de lo esperable, de lo no, de qué significa estar en un grupo de tratamiento o estar en un grupo de placebo, ¿no? Entonces no me van a hacer nada. No, no es eso, es decir, o en un grupo comparador, es decir, surgen muchos temas y el paciente, evidentemente oncológico, está muy atento a todo y está muy pendiente de todo y busca la colaboración de todos y las explicaciones máximas que podamos dar todos. Ya te digo, es la percepción cuando las cosas van bien, van fluidas, cuando hay confianza entre los pacientes y los profesionales, son fluidas en todos los campos y eso es lo ideal, ¿no? Es decir, que el paciente se sienta
escuchado y acompañado en todas las situaciones y con las personas de referencia para él, ¿no? ¿Han notado que a los supervivientes al cáncer le pueden afectar de forma más temprana enfermedades que suelen aparecer en edades avanzadas? Sí, es decir, dependiendo del tipo de tratamiento, dependiendo de lo que se ha realizado, sabemos que puede haber riesgos a largo plazo por el propio tratamiento. Por ejemplo, es un clásico, en tumores infantiles, los tratamientos que se hacen hecho y se han hecho durante quimioterapia, puede que 20 años después tengan efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, cardíacos, es una cosa que es muy conocida, ¿no? Y es algo que hay que saber o conocer y prever y sobre todo atender si hay algún tipo de datos. En todos los tratamientos que se hagan, por ejemplo, en radioterapia, están incrementando también un cierto tumor sobre otros órganos anexos que no sea el origen del tumor y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, es decir, una persona fumadora que tiene radioterapia sobre mama incrementa su riesgo de cáncer de pulmón fumar más haber aplicado radioterapia y es algo que se debe estar atento. Es decir, hay muchas situaciones donde el superviviente está súper contento, que está muy bien y que ha superado la enfermedad y tiene un buen pronóstico, sí hay que conocer. También sabemos que los factores de riesgos de muchos tumores son de múltiple acción, no es solo sobre un órgano. Es decir, no solamente, el tabaco no solo produce cáncer de pulmón, es decir, produce cáncer de vejiga, produce patología respiratoria, produce patología cardiovascular. Una persona que ha sido fumadora y ha desarrollado un cáncer de pulmón no acaba todo con el tratamiento del cáncer del pulmón. Es una persona que tiene un riesgo aumentado en otras enfermedades tumorales y no tumorales, ¿no? Con lo cual hay que tener ese concepto de la persona, sus factores de riesgo, la edad a la que ha tenido el tumor respecto a esos factores de riesgo, si son conocidos, y un poco el mirar hacia adelante en hacer todo lo posible por reducir esos riesgos, a veces con medidas médicas, a veces simplemente con una observación atenta a cualquier pequeño síntoma que sea dudoso, ¿no? Pero, claro, es decir, el superviviente de un tumor no tiene garantizado la salud perfecta hasta algún día de su vida. Lamentablemente, en la mayor parte de los tumores, los riesgos han sido acumulativos y en un momento dado ha producido un cáncer, pero hay más órganos, hay más situaciones donde pueden desarrollar enfermedad y que, por supuesto, no hay que decir esto se acabó y usted ya no vuelva por aquí, pero nunca más en la vida porque está usted estupendo. Y, bueno, es decir, yo creo que los pacientes lo entienden, pero sobre todo la sensibilidad que ha desarrollado una persona que ha desarrollado un tumor es mucho mayor ante el resto de problemas de salud que desarrolle, ¿no? Y eso quizá facilita y hace que las personas estén más atentas y cuiden más su salud en todos los sentidos, ¿no? Hay muchos trabajos de supervivencia en mortalidad general de supervivientes, ¿no? Es decir, después de haber tenido un cáncer de colon, seguir bebiendo alcohol es mejor, es peor, es igual, da lo mismo, incrementa más riesgos de recaída. Es decir, hay muchos trabajos donde incluso en propios tumores eh, producir recaída o no recaída va a depender también de las actividades, de los factores de riesgo o no. Todo eso es lo que hay que hablar y pensar y matizar con cada tumor, pero insisto, siempre viendo la generalidad de los problemas de salud de esa persona, ¿no? Es decir, sabemos que el alcohol se relaciona con un montón de cánceres, sabemos que el tabaco se relaciona con un montón de cánceres, ¿no? Evitar esos factores de riesgo, aunque ya hayas superado un cáncer, es tan importante como el haberlo superado para no desarrollar o una recaída u otro tumor a lo largo del resto de la vida de esa persona. Es decir, hay que trabajar todos esos ámbitos también, ¿no? Sabemos también que a los pacientes oncológicos, bueno, que estos pacientes presentan comorbilidades, perdona, y pluripatologías. Eh, a este respecto, ¿cómo debe mejorar la relación entre atención primaria y especialidades? Lo que te comentaba, ¿no? Es decir, esa multitud de acciones que deben ser. En general, la- el paciente oncológico, cuando acaba oficialmente su relación con oncología, es decir, se le da como superviviente y le dicen que revisión al año o a los 5 años, o no revisión, porque realmente no hay nada específico que hacer, vuelve directamente al médico de familia, que tiene que ver esa visión global y estar atento a todo lo que pueda suceder, ¿no? Sobre todo porque también luego mucha patología en los hospitales está dividido por órganos y aparatos, ¿no? Es decir, un cáncer de colon al de digestivo no le va a contar que tiene tos o que tiene una lesión en la piel, ¿no? Es decir,
Eso es el médico de familia, es la atención primaria, la referencia, ¿no? La referencia no solamente de lo que ha ocurrido respecto al órgano que ha ocurrido y a lo que se ha hecho sobre ese órgano, sino a todo lo demás, ¿no? Con lo cual, no se pierde la relación y no se debe perder nunca en ningún sentido. Y, por supuesto, lo que esperamos nosotros es bueno, derivaciones rápidas cuando son necesarias, ¿no? Que eso es otro tema de cómo está la sanidad en ese sentido, ¿no? Es decir, un paciente que ha podido tener un tumor pulmonar bien curado, etcétera, y todo esto, pero presenta sangre oculta en heces, anemia y pérdida de peso, es posible que tenga un cáncer de colon, que puede tenerlo también, aunque haya sido un superviviente de un cáncer de pulmón. Pues, ¿qué queremos? Pues bueno, pues que en el momento que haya una sospecha directa, nos den una cita rápida para hacer una colonoscopia, ¿no? Es decir, las relaciones entre primaria y hospitalaria en todas las patologías, cáncer y todas las demás, deben ser lo más fluidas posibles, con sistemas ágiles y con los recursos sanitarios que permita que esto vaya rapidito, digamos, que es lo que queremos todos los pacientes, son, por supuesto, pero los médicos también. Nunca, no deben pensar nunca que me han dado cita para 3 meses. A mí me inquieta que a un paciente mío, para algo que yo sospecho importante, le den cita en 3 meses. Me inquieta, me molesta, me desagrada y me cabrea, hablando claro. Es decir, todos queremos que las cosas fluyan bien, y en medicina muchas veces, es decir, de la sospecha a la confirmación, a veces hay tiempos excesivos. Eso en oncología está muy estudiado, ¿no? Es decir, la demora diagnóstica, ¿no? Entre la sospecha fundada, evidentemente, no, estoy malo, no. La sospecha fundada ya con síntomas o síntomas o pruebas que te apunten a la posibilidad oncológica y que aunque pongas preferente, aunque pongas lo que sea, la cita va a tardar semanas. ¿Ah? ¿Ah? Y esto ya es un problema de la organización del sistema sanitario y de los recursos, ¿no? Es decir, que por supuesto en oncología, insisto, en el resto, pero en oncología en teoría es prioridad uno, es decir, siempre los problemas oncológicos en todos los sistemas de organización son prioritarios, pues deben seguir siéndolo. Y lo que hemos dicho siempre, cualquier sospecha en menos de 15 días debe ser atendido. Y incluso hay en los planes de calidad respecto a la atención oncológica hay plazos. En muchas patologías se consideran plazos de excelencia. Es decir, entre una tumorectomía de un tumor de mama y la realización de radioterapia posterior deberían ser menos de 2 meses, ¿no? Precisamente para garantizar que la situación no cambie, aunque todo sea complicado, ¿no? Para hacer la simulación radioterapéutica, a calcular la dosis, es decir, que no todo es inmediato, sabemos todos, ¿no? Pero que sea todo ágil. Y eso es fundamental que nos entendamos bien, ¿no? Es decir, tanto los médicos de familia como los especialistas hospitalarios de la patología que sea o de oncología en general, precisamente para fluir. Pero ese buen entendimiento depende mucho de la organización sanitaria, algo que se nos escapa a los profesionales, ¿no? Es decir, los profesionales podemos tener un grandísimo interés clínico y personal, pero a veces chocas con muros burocráticos y muros de follón, digamos, de lío, que te son, bueno, pues te cabrean, ¿no? Es decir, porque realmente nadie queremos que sea así y bueno, y todos estamos oyendo en estas últimas semanas que la situación sanitaria post pandemia no está siendo la ideal, ¿no? Precisamente sabiendo, como estábamos avisados, de que esto iba a pasar. Es decir, el retraso que ha habido en muchas pruebas, el retraso en mucha atención, el alargamiento de las citas de revisiones, más la ola que nunca acaba, digamos, del COVID y sus problemas, está creando un problema serio y lamentablemente, y lo hemos visto con la pandemia, los pacientes oncológicos pueden ser de los primeros que lo sufran de una manera relevante, algo que no deseamos ni queremos y que tenemos entre todos presionar para que no sea así, ¿no? Centrándonos otra vez en esos supervivientes al cáncer, ¿considera necesaria una especialización más específica en atención primaria para poder atenderles? No creo que sea necesario. Es decir, no es, ni se tarda mucho ni es complicado tener la información correcta sobre el paciente que tienes tú y su tumor y lo que se ha realizado. Es decir, no hay que hacer un máster. Es decir, para conocer bien la evolución del cáncer del pulmón tratado o del cáncer de mama, dependiendo de su situación, es decir, no es tan difícil. Conocer eso es una labor del profesional y obligatoria en su formación continuada. Que se le ayude y se le facilite, bien. O sea, que me den un poco de tiempo entre consulta y consulta para leer la historia y para pensar un poco qué hacer. No que todo sea una especie de caja de supermercado donde se pasa a toda leche, ¿no? Con el código de barras, ¿no? Y que son los pacientes, ¿no? Es decir, eso es lo primero.
pero aún así se puede hacer razonablemente y tener esa información correcta no es tan difícil. Las personas dentro de un cupo medio de 2.000 pacientes que atiendes, más o menos, atendemos todos, que estén en ese momento en relación con un tumor en tratamiento o que sean supervivientes cercanos, tampoco es un volumen tan alto, digamos, no es que yo tengo 200 a la vez, es decir, no es así, ¿no? Pueden ser entre 10, 20, 25 personas que por un lado sean supervivientes ya establecidos o estén en un proceso de tratamiento, eso es un número perfectamente abordable, digamos, ¿no? Para conocer un poquito más el detalle, leerse los informes detalladamente de la persona y tener el conocimiento necesario para qué puede ocurrir o qué no puede ocurrir, qué necesita ese paciente, por la parte técnica médica pura, ¿no? Y luego ya la actitud que te decía al principio de escucha terapéutica, de atención a las necesidades, que a lo mejor no son precisamente las técnicas del tumor, sino lo que ha impactado en su vida, lo que ha impactado en su mundo laboral, familiar, los problemas que eso conlleva, que son igual de importantes o más respecto a la evolución posterior. Es decir, personas que pierdan su trabajo, personas que tengan una incapacidad permanente por secundaria a la propia enfermedad, pero que han visto reducidos sus ingresos gravemente, a lo mejor a una edad donde todavía tiene cargas familiares, etcétera, etcétera. Eso supone un abordaje enorme de los problemas de salud mental, de los problemas de relación, etcétera, que a veces es lo que más te piden a ti los pacientes, ¿no? Es decir, no, si yo ya me tomo mi pastilla, voy a mis revisiones, ya sé lo que tengo que hacer, pero estoy hecho polvo porque esto me ha dejado fatal, porque esto en el trabajo no han entendido mi situación, porque me están diciendo que a ver si me incorporo ya, que es de verdad, hay cantidad de cosas así alrededor que nosotros somos los que recibimos y que son casi a los únicos que nos cuentan y que debemos estar muy atentos y ayudar, ¿no? En ese aspecto amplio que te he dicho desde el principio. Vamos a centrarnos ahora en otro tema importante, ¿vale? Como son las asociaciones de pacientes. Desde su experiencia profesional, ¿qué pueden aportar estas a los supervivientes al cáncer? Pueden aportar mucho y en general se hace, es decir, afortunadamente, ¿no? Es decir, en cánceres minoritarios son imprescindibles, diría yo, ¿no? O sea, en cánceres de poca prevalencia, donde paciente se siente aún más perdido, ¿no? En el sentido, es imprescindible. Cánceres muy relevantes, el de mama, es decir, hay asociaciones de los tumores más frecuentes, digamos, también. Sí, me gustaría hacer un poquito de autocrítica hacia vosotros, autocrítica, pero dirigida hacia las asociaciones, porque sí hay pacientes donde se sienten incómodos. Es decir, hay pacientes, por ejemplo, en cáncer de mama, incluso en muchos hospitales hacen reuniones, ¿no? Reuniones informativas cuando un paciente empieza, ¿no? su proceso y entonces en esa reunión a lo mejor se mezclan pacientes que tienen diferente situación, diferente pronóstico y diferente tratamiento, ¿no? Entonces, muchas personas se sienten incómodas, ¿no? Porque diciendo, no, ojo, es que he llegado allí, tal, yo no estoy mal y tal, pero he visto personas que se les ven muy dañadas por la enfermedad y eso provoca a veces rechazo y se alejan, digamos, de ese tipo de asociaciones. Yo creo que eso lo conocéis seguro de sobra, pero debería ser tratado con mucha delicadeza esa situación, porque evidentemente dentro de la asociación de pacientes de un tumor X tenemos de todos, digamos, ¿no? Pero el paciente que empieza, el paciente que inicia, que tiene su primer contacto, que incluso nosotros les hemos recomendado, oye, ponte en contacto, vas a tener información adicional, vas a tener a lo mejor servicios de fisioterapia, de otras cosas que no son fáciles que tengas dentro de la sanidad pública, etcétera. Yo te animo a ello, pero si tienen una recibida, una recepción así un poquito como de que, uy, ¿dónde me he metido? Yo no quiero estar, una frase que se usa, ¿no? No quiero estar oyendo malos rollos de nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que ese es mi comentario al respecto, y lo sabéis de sobra que eso es así, que debería ser tratado con mucha delicadeza porque creo que son necesarias, creo que son imprescindibles, creo que son elementos de presión política que me parece bien, además, para que mejore la calidad de la atención en todos los sentidos y sea un soporte y una ayuda a los propios enfermos, pero siempre con ese excelente cuidado y delicadeza para evitar precisamente que la gente se aleje porque se sienta incómoda, ¿no? Y es una realidad eso también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, ha dicho que recomienda, era la última pregunta, si desde consulta usted recomienda esas asociaciones de pacientes.
Sí, 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 es decir, y sobre todo si vive en una localidad donde tenga relativamente cerca una asociación y tenga acceso fácil, ¿no? Es decir, para que, sinceramente te lo digo, creo que aporta el apoyo mutuo de las personas que pasan una situación muy similar a la tuya, con esos matices que te he hecho antes, y sobre todo creo que sí son necesarias como representantes ante la administración de los enfermos, en todas las enfermedades, en las neurológicas degenerativas, es decir, en muchas enfermedades que realmente se necesita un apoyo importante de la sociedad hacia ello, son elementos de presión y me parece muy bien, aparte de recursos concretos que pueden complementar la atención sanitaria en general con otro tipo de actuaciones, psicoterapia, etcétera, que muchas asociaciones ofrecen y que me parecen necesarias y muy útiles. Y creo que seguir ese camino es necesario y que funciona en todos los países, funciona en todos los lados. Y yo creo que sí es un modelo adecuado de comunicación social y sobre todo de que el paciente oncológico no viva como una tragedia personal, que se aísla, que tiene que gestionar como pueda. Es decir, romper ese mito del cáncer como la losa horrorosa para precisamente hacer una apertura a la sociedad, hacer una apertura a compartir, a sentirse apoyado, a sentirse ayudado en todos los sentidos sanitarios y sociosanitarios, porque es la manera de seguir adelante y de conseguir los mejores resultados, ¿no? Pues nada, ya solamente me quedaría agradecerle una vez más que nos haya dedicado este tiempo y ese apoyo a la iniciativa que hemos llevado a cabo desde GEPA. Muchas gracias. Estupendo, gracias a vosotros y ánimo en vuestro esfuerzo. Un saludo.